de la dictadura cientificista. ¿Y cómo puede ser que se haya instalado académicamente esta cosmovisión en la cual se queda de manera obvia mucha parte de la realidad fuera del análisis? O sea, si el objeto de estudio solo es lo que puede ser cuantificable, solo es lo material, todo lo cualitativo, todo lo subjetivo queda como en lo irreal, como que no existe. Digo, ¿cómo puedes partir de esa base? Es que es absurdo. Cuando realmente el paradigma que ha imperado en todo el misticismo oriental y occidental, en todas las tradiciones iniciáticas, es que la realidad se construye desde lo sutil hacia lo denso, desde dentro hacia afuera. Nos han anulado esas preguntas inherentes a todo ser humano, de qué hacemos aquí, quiénes somos, dónde venimos. Sobre todo es un vaciado espiritual. Cada una vez te habías hecho esas preguntas inherentes a todo ser humano, entre la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang, o sea, quedan totalmente respondidas, ya no te las vuelves a hacer. Desde ahí, la vida no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo encajas la moral? Si somos consecuentes con el paradigma cientificista, la moral no tiene ningún tipo de sentido. No se puede autojustificar. Es una elección que viene desde otro paradigma. Con lo cual, te das cuenta de que eso era un sinsentido existencial. Y claro, digo, ¿esto es lo que domina la sociedad? Porque la gente no es consciente, la mayoría, de que si tú instalas un paradigma cientificista, estás negando el sentido de la vida. Estás negando la moral. ¿Por qué voy a ser bueno? Acabo solo en un nihilismo. Es la única opción razonable. Nos hacen mirar a un afuera que es inalcanzable. Ahí es el concepto religioso. Somos supuestamente 7.000 millones de habitantes, pero los que salieron de este mundo no superan los 460 personas. El físico que va a estudiar en la universidad no sale de los libros de los números, no es astronauta. Es una creencia. La religión tiene vírgenes, tiene ángeles, ellos tienen satélites que vos no podés ver, ellos tienen astronautas que se visten de blanco y bajan del cielo como lo hacen las religiones. En la religión el máximo a distancia es el cielo y en la religión heliocéntrica es el espacio. Entonces no cambia nada en realidad. Cuando lo ves desde el punto de vista psicológico y social, es lo mismo, es una religión, es una creencia. Pues claro, hay una contradicción de base entre los ideales morales que defiende el cientificismo y su cosmovisión práctica y técnica. O sea, hay que educar a la gente en la ciencia, no sé. ¿Y por qué? Ese paradigma es nocivo de base. Ya no solo que la ciencia corporativista parte de una mala base, o sea, es decir, que evidentemente está corrupta. Es que incluso la propia concepción, las propias premisas de partida, ya son escandalosamente y flagrantemente antihumanas. Cuando eso lo comprendes, digo, madre de Dios, ¿cómo está metida la gente? La gente cree que es cientificista y ni siquiera lo es. Cuando una persona no puede encontrar el sentido profundo de su vida, se distrae con el placer. Y es justo lo que van a dar un montón de entretenimientos, pero realmente que no nos van a llenar nuestra alma o ese sentido de lo que hacemos aquí. Cuando nos ha llevado este cientificismo, somos muy, pero que muy manipulables. En la ciencia no tiene creencias, ¿no? Es contraria a la creencia. ¿Qué va? Si partes del principio es axiomático. Es una creencia que solo existe lo material y que todo lo metafísico no es real. Eso es una creencia. Existen leyes naturales, ¿dónde están las leyes? Eso es una creencia. Cuando eso lo ves, empiezas a tirar del hilo y dices, wow, entendemos que hemos llegado aquí no por casualidad. O sea, hemos llegado a ese 2020 apocalíptico, pero porque había un trabajo detrás. Creen que son cientificistas, en el sentido de que creen que son científicos y que aplican la ciencia, pero en su vida no. En su vida se rigen por supersticiones, por intuiciones, paradigmas emocionales, morales. Yo no, yo solo creo en los cojones. Es verdad, pero tú no eres consecuente. La única manera de ser coherente con el paradigma cientificista sería ser darwinista total y nihilista. Lo cual me llevaría a ser el rey del mambo y a ser el macho alfa de la manada y a pelear con el mundo. Bertrand Russell, en su libro, ya decía que se va a generar una sociedad con lealtad al Estado mundial, donde además no le será permitido a la gente discutir el valor de la ciencia o la división de la población en trabajadores manuales y expertos. Que se impondrá una docilidad absoluta y la gente se sentirá satisfecha, ¿no?, con esas falsas alegrías. Las demostraciones son matemáticas, no físicas. No hay demostraciones físicas. Hay pruebas, hay evidencias, hay indicios. Por eso todo puede ser eventualmente refutado. Aparte que es un método. Claro. Es una construcción humana que es perfectible, que está sujeta a errores y que además deja fuera de la ecuación todo el mundo subjetivo. Tremendo. Por eso la psicología solo entra en el conductismo. Porque entrar en el aparato cognitivo, en lo que pasa dentro de tu cabeza, eso ya es mierda. Claro, eso es negar lo subjetivo. Lo subjetivo no existe si es lo que mueve la vida. ¿Qué es lo que mueve al científico si no es su propia subjetividad?
sus deseos, sus anhelos, su impulso volitivo. Eso es subjetivo total, no es objetivo. Pero aún así, ¿hacia dónde vamos? Pues volvemos al punto similar hacia un cuerpo más sutil. Entonces, al volver hacia un cuerpo más sutil, que de hecho haremos un salto más parecido hacia la Lemuria, saltaremos hacia un cuerpo que, de alguna manera, conecta más con nuestra esfera divina y menos con nuestra realidad material. Ya se empieza a estar abierta a la posibilidad de que seamos algo más que una maltratada jaula de carne. Desde esa perspectiva nos damos cuenta que la humanidad despierta avanza cada vez hacia un mayor despertar espiritual, que significa trasladar nuestra conciencia hacia un cuerpo de quinta dimensión, hacia un cuerpo que ahora mismo es invisible, o por el contrario, quedarnos en esta dimensión 3D comiendo insectos y alimentándonos por un tubo mientras nos pagan Netflix y marihuana, pero estamos en una jaula de esclavos. Por supuesto que existe una tercera alternativa, que es antes de morir y encarnar en otro lugar, acabaremos con todo esto, que es, creo, la opción que hemos escogido colectivamente, es intentar acabar con ese dominio de la oscuridad